las tierras de España, las grandes, las solas desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrados en el mar. Y en esa empresa tú ya estabas afiliada a comisiones. Sí. Desde el principio, digamos. Sí, ¿En mi qué madre... momento te afilias? Yo ¿Tú me vas a las afilié- reuniones con tu madre? Sí, pero yo Bueno, estaba en el 72, yo me afilié en el 72, que no están buscando porque tenía, entonces, la tarjeta de afiliado eran pegatinas. Estábamos empezando clandestinamente. Yo creo que tú tienes ahí el primero, o bueno, seguramente, es porque que nos legalizaron en clandestinamente- el 77. A ver, 77 ese es el primero, ¿no? había una persona, Sí, que no creo que antes cuando hubiera nos cambiado. legalizaron, pero nosotros antes, había una persona que se encargaba de cobrar en las reuniones clandestinas. Nosotros ya íbamos aportando dinero, Ya, porque ya. aquello había que sacarlo adelante. Como Pero fuera. sin carnet, o sea, que Bueno, era... no sé, Sí, ya no me acuerdo. sí, sí. Hay cosas que se me escapan. Ujú. Entonces, bueno, aquí bien, era amigo de mi padre, era socialista él, llegó a ser el presidente del Partido Socialista aquí. Que entonces no se sabía, o sea, que era No, no. socialista, pero bueno... Ellos habían estado en la pero- guerra juntos, él había sido Ah. comisario de mi padre. Mm. Y habían estado juntos en la guerra. Entonces se conocían y a través de eso pues entré a trabajar allí. Hice de todo. Yo al final mi trabajo era rebajadora en una empresa de calzado, pero yo hice todos los trabajos porque yo me negaba a ser solamente una cosa. Y me puse a cortar con troqueles, con máquina, con Que fleje. eso era un trabajo más de hombres. Sí, sí, Cuéntanos trabajos de hombres. en estas tres empresas, como cuántos hombres y cuántas mujeres había. Estamos en el mundo del calzado. Entonces, vamos a volver un momento a la primera empresa, como cuántos Sí. trabajadores y Bueno, trabajadoras tenía. en la primera era muy pequeñita, podrían ser 12 personas Y que eran más y habría mujeres. 4 zapateros y el resto mujeres. En la segunda era más grande, habrían como 40 o 50, que eran de las que empezaban. No me acuerdo. Sé que las mujeres eran las aparadoras, todo el trabajo de aparado y luego el almacén, el acabado. Y lo demás todo eran hombres, cortadores, toda la cadena, todo eran hombres. ¿Y aparadoras que son las que hacen? Las que montan el zapato van cosiendo el zapato para montarlo, para que luego lo pongan en la horma. Y en la última era una empresa familiar, éramos 19. Y ahí pues habíamos con sí, con sa. Éramos 6 o 7 chicas y luego también chicos. Estaban los hijos del jefe también, uno llevaba la oficina, el otro era el encargado de fábrica. Y bueno... Y ahí había división sexual del trabajo, digamos, en esa última. Las mujeres hacían casi unas al cosas principio, y los hombres no. pero Y yo los hombres otras. empecé a meterme. En ese sentido, yo le dije a mi jefe que yo quería aprender otras cosas, que yo no me quería quedar con lo que... La paradora. ¿Ves? De ahí la rabia, porque el único trabajo dentro de una empresa de calzado que no quise aprender fue ser aparadora. Porque creo que era tan significativo de que lo hacían las mujeres que me negaba. Me negaba. ¿Y esto era porque hice de todo. en el sindicato habías aprendido o esto era una cosa que te No, salía a ti, no. digamos? No, eso son cosas que yo iba oyendo, que yo iba viendo, que yo iba percibiendo y entonces me iba negando. Ya me iba negando, me iba revelando. Era una cría, pero me iba revelando a todas estas cosas. Y bueno, y dije, no. Además, los hombres ganaban más según el trabajo. Por que hacían. supuesto, y siguen ganando en el calzado. El otro día estuve en una empresa en Villena y las mujeres me dijeron, ¿y cuándo vamos a equiparar los salarios? ¿Cuándo vamos a equiparar los salarios? Digo, pues no lo sé. Porque ahora he vuelto a retomar este sector, pero lo intentaremos. Hace 2 años, en el sector anterior que estaba de agroalimentaria, se consiguió en el convenio de turrón estatal, se consiguieron equiparar los salarios de los hombres y las mujeres. Por fin, Imagínate. después de mogollón de años. Es que en la categoría más baja habrían como 200 euros de diferencia y en la más alta 500. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Y si a eso le ponemos que ha ido cambiando la percepción de lo que significa la familia, padre, madre, hijos, sino que ahora es muy diferente, pues bueno, las mujeres
también tienen derecho a ganar el mismo salario por un mismo trabajo y poder llevarse y sacar su casa adelante, porque tienen que cobrar menos por el hecho de ser mujeres. Si a la que te descuidas hacen mayor trabajo que los hombres. Entonces, bueno, una de las alegrías más grandes que he tenido ha sido esa. Conseguir ya, con los años que llevo, que en el turrón, las mujeres que te lo pedían, te lo pedían, te lo pedían. Estuve en 3 fábricas de calzado, trabajando. En la primera, que yo era muy pequeña, que por eso lo decía, porque ibas al colegio y cuando salías del colegio ibas a hacer unas horas para ir aprendiendo el oficio, para cuando salieras del colegio entrar a trabajar, no te lo pierdas, que te daban alguna monedita. En esa primera empresa tuve un pegote gordo. Tuve un pegote gordo porque intentó pasarse el dueño, que era amigo de mi padre, no te lo pierdas. Intentó sobrepasarse conmigo. Cuéntanos Y, esto, bueno, pues, cómo fue, así... Hombre, yo es que era muy... no es que fuera guapa, pero llamaba la atención, era muy abierta, muy abierta. Entonces tenía un carácter abierto, me hacía con todo el mundo, la broma. Y yo entré a trabajar porque mi padre lo conocía, le dijo, oye, pues ella quiere trabajar, que vaya aprendiendo antes de dejarse el colegio. Yo me lo dejé. Entonces se acababa en el 8º, yo me lo dejé en 7º, tras la enfermedad de mi padre, y dije, se acabó. Y bueno, pues este señor me puso en el despacho y de vez en cuando salía a la fábrica a ayudar en el almacén y tal. Y yo notaba que este señor, pues bueno, me miraba, que no sé qué, hasta que un día baja abajo a coger no sé qué. Bajé bajo a una zona donde habían archivadores y tal, y este señor entró y quiso meterme mano. Se te abalanzó. Y le pegué un empujón, salí y me largué. Llegué a casa y se lo conté a mi madre. Como mi padre era muy temperamental, no quisimos decirle nada a mi padre porque creíamos que era capaz de matarlo. Entonces me callé. No, bueno, me callé, no, nos callamos las dos. Y fue mi madre a ver si me encontraba otra cosa y tal. Y mi padre pensaba que yo seguía trabajando allí. Hasta que el cínico cínico el cerdo, porque no sé cómo... le dijo a mi padre que qué pasaba, que yo no iba a trabajar. Entonces, claro, mi padre llegó un día a casa y nos cogió a las dos que qué pasaba, qué tal. Entonces se lo conté. Y mi padre no me creyó. Me dolió mucho, porque no me creyó. Cómo iba un hombre casado, y además con una cría y amiga de su hija de su amigo, cómo iba a hacer eso. Entonces eso sí que me llegó al alma. Yo estuve una temporada con mi padre que creo que lo justo y necesario le hablaba. O sea, tu madre no lo dudó en ningún momento. No, mi madre no. Verdad y... Mi madre y yo hemos tenido siempre mucha complicidad. Mi madre ha sufrido mucho por mí, mucho. Mucho porque teníamos el mismo carácter, mi padre y yo. Y aquello era una guerra campal. Conforme fui yo creciendo, yo ya no me callaba lo que opinaba. Con lo cual, aquello era una guerra y mi madre siempre le pillaba en el medio. Vale, entonces tú te vas a trabajar a otro sitio que te busca tu sí, madre. Sí, bueno, eso quedó ahí aparcado. Eso quedó ahí aparcado. Tu padre no te creyó, pero eso luego se olvidó. Eso con el tiempo se destapó. La cuestión es que me voy a otra empresa. ¿Nos quieres contar ahora cómo se destapó o lo dejamos para luego? Más tarde. Me voy a otra empresa y me vuelve a suceder lo mismo. Esa empresa no los conocía. Tal, y me vuelve a suceder lo mismo. Con un encargado que me llevaba, yo iba repartiendo por las casas la faena, que decíamos, las bolsas de faena, porque muchas mujeres trabajaban en su casa para compatibilizar, y me vuelve a pasar exactamente lo mismo. O sea, a veces pienso, eso me marcó un tiempo, porque yo decía, bueno, tampoco me veo tan extraordinaria como para que vengan dándome por saco siempre. Hasta que ya di en esta última empresa que desde ahí también te largaste el día que pasó. Claro que me largué. Cuéntanos también cómo fue, porque igual, es un tema muy importante que normalmente no contamos tanto. Bueno, entonces, cuéntanos cómo pues exactamente igual, empiezo a trabajar allí, yo trabajaba dentro de la empresa y había que llevar la faena a las casas y me dice uno de los encargados generales, me dice que lo acompañe yo. Y así que le expliqué yo, y yo era una cría, pero bueno, que le llevara la faena y tal. Y todos los días pues me hacía la ronda con el coche, me llevaba a las casas y tal. Y bueno, pues
ya empieza cuando va pasando un poquito de tiempo, que él cree que va tomando confianza, conduciendo, la mano en la pierna, no sé qué, tal. Bueno, de estas cosas, ¿no? Y ya, bueno, pues llegó un día que dije, no. Y ya le dije a mi madre, no vuelvo a trabajar, mañana no voy a trabajar. Pero José, porque yo en mi casa, pues me llaman todos José. Pero José, y digo, no, mamá. Y ya mi madre me vio venir y dice, no me digas que te ha vuelto a pasar lo mismo. Digo, exactamente lo mismo. Mi madre quería ir, pero yo le dije que no, que corriéramos un tupido velo y que lo dejáramos estar, ¿vale? Y a mi padre ya pasando. No le dijisteis nada, ¿no? No, que no estaba a gusto y que... Y entonces sí que me buscó en una empresa de otro amigo de él. Y bueno, ahí es donde terminé mi historia laboral, porque la empresa cerró cuando yo tenía 21 años. Pero bueno, trabajé allí muy a gusto. Mucha bronca, mucha bronca. Ahí fue mi inicio, digamos, realmente el contacto mío como la vena sindicalista la saqué ahí. ¿De qué años a qué años estuviste ahí? Pues ya ahí estuve ya de los 15 creo que fue hasta los 21. O sea, 21 años. o 22 que terminé. O 21, sí. Entonces, bueno, esta empresita pues había en general buen rollo, pero yo me sublevaba a hacer esos trabajos tan concretos. Odiaba el aparato, por no decir otra cosa. ¿Y ahí qué te decían las otras mujeres y qué te decían los Bueno, otros hombres? Vamos a ver, yo empezaba con mis compañeras, habían algunas más mayores que yo, otras más chiquitas, que les enseñé yo el oficio, ahí vas de maestra, vas enseñando, pero yo ya les iba dejando caer cositas. Y no veis que esto no está bien, y no veis que esto tendríamos que reclamarlo, y esto teníamos que decirle al jefe algo, no podemos callar, ¿vale? Entonces ahí el delegado sindical, yo no tenía la edad, y el delegado sindical pues indudablemente lo elegían entre los hombres. Y alguna vez incluso coincidió que era uno de los hijos del jefe. Claro, porque estamos en qué año nos ponemos ahora mismo. Pues ya nos ponemos en el 77. Vale. Yo no tenía edad, pero yo ya estaba metida en el sindicato, en la ejecutiva comarcal del textil piel, del calzado. Vale, y ahí a comisiones, estamos en una comisión es legal, que se acaba de legalizar, sí, ¿no? Abrimos un local aquí. Entonces vamos de la etapa antes de la legalización, tú ya estás en esa fábrica, sí. ¿Recuerdas dónde hacíais las reuniones o seguía como lo que nos contabas de cuando ibas igual de pequeña? Clandestinamente. ¿Cuántos compañeros más o menos os reuníais, te acuerdas? Compañeros y compañeras. Bueno, había ya gente, había veces que nos podíamos meter allí ya 50, 60... De aquí de Saks. De aquí de Saks. Venía algún compañero de Elda, de fuera, porque bueno, iban orientándonos, pero ahí empecé a conocer a grandes compañeros, alguno no está, compañero Fernando Casado, que falleció este año pasado, y bueno, él digamos que fue mi maestro. Me fue junto con mis compañeros de aquí de Saks. Tu maestro también todos, de liderazgo un poco, de liderazgo. Te convertiste en una líder sindical, ¿no? Bueno, sí, ahí vamos. Creo que sí. Vamos. Y ahí en esas reuniones, estamos en la época de la clandestinidad, pero sí. ya al final... ¿Recuerdas más mujeres, más hombres, igual participación de las mujeres en esas reuniones, de los hombres? Bueno, había mujeres, pero sobre todo hablaban los hombres. Pero te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, fíjate que estábamos con... no había llegado la transición, si yo tenía 14 años. Se negociaba el convenio del calzado. O sea, 74. 74, años 74, se negociaba el convenio del calzado. Yo tenía que buscarme la vida, porque iban compañeros a Madrid a negociar. Y yo tenía que buscarme la vida a ver quién mayor me llevaba en coche a Elda, después del trabajo, a las reuniones que venían a explicar la comisión negociadora, las reuniones. Y ya habían huelgas, ya se planteaban movimientos de huelga. Que me acuerdo que nosotros lo hacíamos en el polideportivo, y entonces yo iba... me llevaba a alguien que tuviera carné, porque yo con 14 años, ya me diréis, y claro, llegaba tarde a mi casa, mi padre se ponía de los nervios que me llevaran, de los nervios que me metieran esos fregados, de los nervios de todo. Y yo con 14 años
me plantaba allí con un micrófono que no era más alta que ahora, en medio del campo de fútbol, a explicarle cómo estaba el convenio colectivo del calzado a los trabajadores. Y allí a lo mejor pues habrían 600, 700 trabajadores, lo que era el pueblo, lo que todo. De hecho, posteriormente, yo me río porque le tenía mucho cariño a mi jefe, pero tuvimos peloteras muy gordas, muy gordas. Me decía, ¿por qué me haces esto a mí? Con lo amigo que soy yo de tu padre. Digo, usted puede seguir siendo amigo de mi padre, pero a mí usted no me toma el pelo. Y en esto que estamos en los mismos años, así jovencita, y en el mundo sindical, ¿tuviste alguna vez algún intento de acercamiento masculino que te resultara desagradable, como te había pasado en los trabajos, o no? ¿O no se puede contar? Sí que hubo alguno. Pero que te molestó, no que tú quisieras, no querido. O... Bueno, pues hombre, había veces que molestaban las cosas. Había veces. Porque para mí eran compañeros de militancia y yo los veía simplemente como compañeros. Algunos conocía a sus familias. Entonces, era algo que no me encajaba, pero que te echaran los tejos, coño. Me ha echado los tejos hoy un vecino. Cuando estaba limpiando la escalera me ha dicho que lo ponía. Digo, no me digas. Digo, pues tú a mí no me pones nada. Pero claro, es que estas cosas son así. Pero en todo caso nunca fueron así. A ver, sindicalmente no me he sentido casi en toda mi trayectoria sindical, no me he sentido marginada, porque lo que he tenido que decir lo he dicho, no me he sentido marginada siendo mujer, pero como sindicalista dentro del sindicato, sí que me han molestado las actitudes de los compañeros, a veces en el lenguaje, a veces en las formas, en los gestos, en las insinuaciones. ¿Me han molestado? Por supuesto que sí, claro que sí, que me han molestado. Porque aunque colocan... a la hora de transmitir como sindicalista, de discutir los convenios, las propuestas, todo, no me he sentido marginada por ser mujer, a otros niveles sí, por supuesto que sí. Como colocándote en un papel, ¿no? O sea, sí, entonces sacaban, es como como si me partieran por la mitad y está la sindicalista, pero está la mujer. Y a la mujer no podemos tomar ciertas libertades. No, pero perdona, no. O sea, no. Y sí, eso sí que lo he palpado, lo he vivido y lo he visto con muchas más compañeras. Y a nivel incluso de sindical, de ir a intervenir a alguna compañera y algún compañero, vamos, pasarse 3 pueblos, contestar de mala forma. Buah, me acuerdo los inicios cuando los lenguajes sexistas, que bueno, ahí había gente que ponía el grito en el cielo. Que bueno, que luego incluso algunos que ponían el grito en el cielo fueron también los que primeramente, muchos de ellos, fueron los que tuvieron que... se fueron corrigiendo, hombre, claro que sí, porque alguien tenía que dar el paso. Y fueron ellos mismos los que al principio... ¿Recuerdas alguna cosa de estas del lenguaje ahora o así en general, de estos del lenguaje sexista o bueno, comentarios cuando alguna compañera empezara a hablar? Si no, recuerdas era alguno un poco concreto. menospreciando incluso las ideas o la forma de decir las cosas. Todo el mundo no tiene don de palabra. Yo cuando voy a ver a la gente, a los trabajadores, y los animo a que se presenten, a representar a sus compañeros, y algunos, no, es que tal, digo, vamos a ver, nadie ha nacido enseñado. Esto aprende uno poco a poco, incluso te llega a gustar si te llega a gustar, ¿no? Y digo, pero esto es cuestión del empeño que cada uno quiera poner en estas cosas. Entonces, pues bueno, en ese sentido. Pero bueno, se notaba que a veces hablaban y malos gestos, malas formas, o cállate, o tú no sé qué, o tú a lo mejor planteabas algo a nivel feminista y enseguida salía la vena. Bueno, luego cuando ya se aprende la lección, ¿no? O sea, ¿no queréis ser iguales? No, perdona. ¿Qué coño queremos ser iguales? No es que queramos ser iguales, no vamos a ser iguales en la vida. En la vida vamos a ser iguales. Lo que queremos es tener nuestro lugar como mujeres. Pero no iguales. Iguales no vamos a poder ser en la vida. Entonces, y bueno, y cada uno se llevaba el lenguaje
a su terreno, se quería llevar conforme vamos avanzando, pues también ellos van intentando aprovechar esos avances en beneficio de ellos también, ¿eh? Que tela. Pero bueno, en las huelgas del calzado, palos a tutiplay. De hecho, en una de las gordas del calzado, mataron a un compañero. Nunca me olvidaré del nombre, Teófilo del Valle. Y se lo cargaron con una bala de goma, pero se lo cargaron. Y yo pues era la chiquilla del sindicato, a mí me llevaban cogida, arrastrándome, corriendo. Bueno, aquello era Bueno, en entonces, Madrid también, pero vamos, de que me vigilaran, no lo sé. o alguna vez que detuvieran a alguien por No, aquí, y o... lo que sí que es cuando el 23F, porque yo al margen del sindicato, como podéis ver, la otra pasión mía ha sido el teatro, y he hecho teatro. Me metí en un grupo de teatro también, siendo cría, ya hacía en el colegio, y ha sido el teatro. Y me acuerdo que el 23F nos fuimos los del grupo de teatro, 9 o 10 que éramos, a tomarnos un café. Y vino la Guardia Civil a decirnos que no podíamos estar en grupos y tal. Y hubo gente que yo conocía, que me llevaba bien con ellos, que a veces tomábamos café. Y hubo gente que sí que dijo, esa noche lo mismo te vas a enterar. Quiero decir que había gente que no, que sabían perfectamente. Vamos, mi personalidad siempre en el pueblo ha estado muy definida. Cómo era yo, mi carácter y mis pensamientos, bueno, eso saldrá ahora, mi militancia y toda la historia, ¿no? Pero siempre ha estado muy definida. Y de hecho mis compañeros de colegio, todos los de mi generación y todo, han sabido siempre perfectamente, y por eso digo que me decían la roja, porque sabían perfectamente cuáles eran mis pensamientos y dónde estaba yo situada. Y a través de los años ahora tenemos un grupo de amigas de entonces y tal, no del colegio, sino de amigas de la calle, de las que nos juntábamos. Y bueno, ellas siguen, cuando nos ponemos a hablar, dice, es que tú siempre has tenido muy claras las cosas y siempre has estado en el mismo sitio, es que no te has movido como aquel que dice ni pa coger aire, ¿no? Entonces, Muy bien. Oye, luego nos contabas que tu padre había, antes de casarse, me imagino, o había estado en Suiza, y sí, cuéntanos esto un sí, mi poco. padre, no, casado. Ah, ya Estando casado casado. y yo era pequeñita, no nos habíamos creo que venido aquí a vivir a Sasagún. Mi padre se fue, como tantos otros, a trabajar a Francia, Suiza, la vendimia, bueno, a lo que pillaban los inmigrantes. ¿Que eran viajes cortos de ida y vuelta a la vendimia o alguna vez No, estuvo alguna más? vez estuvo tiempo. Aún tengo cartas por ahí que le mandaba a mi madre y dándole besos para mí. Y bueno, siempre me acuerdo, tengo guardadas muñecas que me traían, que entonces aquí no estaban, y eran muñequitas de estas que se les daba cuerda y andaban a 4 patas, iban andando las muñequitas, y ese tipo de muñecas aquí no estaban y me las traía mi padre ya. Y bueno, De Suiza, de tal. entonces el tema de la inmigración, el tema de tener que ir a buscarte la vida afuera también lo tengo muy arraigado. O sea, si uno no sabe sus raíces y lo que ha vivido su familia, lo que ha pasado, cómo ha llegado hasta aquí, no sabe nada, no sabe nada. Y bueno, eso me fastidia un poco con la gente de hoy en día, la gente joven. Vale, ya nos has contado todo esto, las reivindicaciones que hacía el sindicato en el sector en tus trabajos. ¿Recuerdas qué era lo que pedíais cuando reivindicabais algo y tú decías tenemos que decirle al jefe tal o qué era exactamente? Bueno, había de todo. Desde el convenio colectivo, la aplicación misma del convenio colectivo, porque la gran mayoría de casos no lo aplicaban, hasta cuestiones internas de la empresa, pues, o por ejemplo, que no nos pagaban si teníamos que hacer alguna hora, porque había que mandar. La empresa donde yo estaba hacían trabajo de zapato de caballero y mandaban mucho a Miami. Y bueno, pues a veces no llegaba el dinero, no nos pagaban las horas,
todos se rebotaban. Bueno, me acuerdo que, claro, no podía ni votar en las elecciones ni presentarme de delegada, que era una cosa que Por la edad. Yo ya estaba metida dentro de la ejecutiva de la comarca, incluso a nivel estatal iba a los consejos y todo en el 77 y no tenía los 18 años y no podía presentarme, pero yo ya estaba dando allí la barrila, ya estaba tocándole las narices a todo el mundo. Cuando cumplí los 18, vamos, en las primeras elecciones sindicales me presenté y salí. Y me acuerdo que mi jefe y sus hijos cogieron un rebote. Increíble. Bueno, hasta tiraron el carné de la UGT, dijo que bueno, se encararon con todos los compañeros, se encararon porque hasta los hombres me votaron, me fueron conociendo con el tiempo y me votaron. Y había una delegada sindical en tu empresa. Correspondía a un delegado. Y saliste. Y siempre salían los hombres, y en algún caso ya digo, el hijo del jefe. Y cuando yo cumplí los 18 y me pude ya presentar, entonces salí yo de delegada sindical. Y eso les repateó porque se la veían venir. Entonces, cuando no nos pagaban lo que correspondía o tal, me llamaban, salíamos de trabajar y fuera en la calle. José, hay que reivindicar esto, hay que decirle al jefe que tiene que pagar esto, sin ningún problema. Yo subí al día siguiente y le decía, mire Pepe, que nos debe esto y queremos cobrarlo ya y tal. ¿Cómo? ¿Pero eso quién lo pide? Todos. Ah, pues hoy a la 1, cuando acabemos, vamos a tener una reunión todos. Perfecto. Nos ponía ahí en un corro, decía, a ver, ¿quién quiere cobrar? Y los tíos se callaban. Pero los tíos se callaban. Y yo me quedaba así y decía, ¿cómo? Digo, mire, yo quiero cobrar, ¿alguna más quiere cobrar? Y las chiquitas que estaban más conmigo, yo. Digo, pues ya está claro, ¿no? A esta. Y a mí nos paga los atrasos y lo que nos debe. Y con el dinero de los demás, que se callan y no lo piden, yo de usted cogía a mis hijos, a mis nietos, y me iba y me pegaba una buena comida. Entonces ya, hombre, no, perdonad, chicos, os están preguntando qué es lo que queréis, si queréis cobrar. Y el que calla otorga, ¿no? No estáis diciendo ni media. Pues el que quiera cobrar, que diga, yo quiero cobrar, que lo vea él, que no es cosa mía, que vosotros tenéis esa necesidad y tenéis que manifestarla. Y al tiempo fui ahí un poco consiguiendo. Las huelgas, cada vez que había una huelga teníamos unas zaragatas. Va a cerrar la empresa, ¿verdad? Yo no pienso cerrar la empresa, no pasa nada. Ya vendremos a cerrársela. Y no la habría. No habría nunca la empresa. Pero me acuerdo que incluso antes de ser delegada fui a pedirle un aumento de sueldo porque yo consideraba que yo ya estaba haciendo cosas dentro de la empresa que era para que cobrara más, y entonces me dijo que no y lo mandé a tomar por saco y me fui a mi casa. Y me acuerdo que al día siguiente mandó al hijo y tirándome piedras a la ventana de la habitación, oye, que te estamos esperando para trabajar, que te he dicho que no voy. Que sí, que te he dicho que no voy. Llamar a mi padre, que ve que la chiquilla no quiere venir, y mi padre, pero nena, digo, que no, o me sube el salario o no voy a trabajar. Al final me lo subió. Pero, ¿y sabes lo que me decía él? Siempre me decía, no me fastidia, no me duele tanto que me pidas las cosas para ti como que me las exijas que lo que pides para ti se lo tenga que dar a los demás. Claro, privilegiarte como a mí. Él a mí no importa, pero como yo le decía, no, perdona, pero no, para todos. Yo lo que pedía era para todos. Eso sí que le jodía, me decía, eso me jode mogollón. Que después ya cerró la empresa y con los años ya él muy mayor y tal, y cada vez que me veía me decía, tú no te imaginas el aprecio que te he tenido y el cariño. Dice, eras una mosca cojonera, pero me gustaba que fueras como eras, me gustaba que lo pelearas, que lo sintieras. Dice, me gustaba tu carácter. Porque con ese hombre ha sido siempre, me ha levantado la voz y yo le he levantado más. Yo ya llegó un momento que dije, la educación se la tiene que ganar uno, si usted no me la tiene a mí. Y hemos llegado a tener peloteras muy gordas, pero dentro de las peloteras llegamos a respetarnos cada uno como... De hecho, el día del golpe de Estado vino enseguida. Estaba yo en la máquina y vino enseguida. ¿Has oído? ¿Has oído? Digo, sí que lo estoy oyendo, Pepe. Dice, madre mía, esto, digo, si yo le pido un favor, usted me deja.
Dice, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? Digo, lo que quiero es que me deje usted salir ahora mismo, que me voy al sindicato a sacar todos los archivos de la afiliación. Y me fui al sindicato. ¿A dónde era? Estaba El sindicato estaba aquí en el barrio, la sede, y la empresa estaba aquí arriba. Y me fui a sacar todos los archivos. Entonces, en la casa que yo vivía, allí abajo en el centro del pueblo, era una casa grande, y habían cámaras que estaban abiertas, que no eran de los dueños, nosotros allí no íbamos, pero yo cogí, me metí con los archivos y todo, y los guardé por allí. Hubo algún compañero que creo que antes que dijeran ha habido un golpe de estado ya estaba en medio del monte. Pero vamos, que quiero decirte que guardé los archivos y todo porque estaba toda la afiliación ahí. ¿Militabas en algún partido político aparte del sindicato? Sí, yo empecé en el Partido Comunista, en los jóvenes. Las juventudes comunistas. Las juventudes comunistas. ¿Y esto en qué año estamos, más o menos, también? Sitúanos. Pues igual, 76, 77 ya empezábamos así. O sea, se había muerto Franco ya, pero muy poco, hacía poco, ¿no? Sí, yo empecé también a militar desde cría en el Junior, que era un movimiento de iglesia, un movimiento católico. Pero un movimiento que en sus inicios no tenía nada que ver con lo que es la iglesia en sí, porque era un movimiento reivindicativo. Eran católicos de base que se llamaban antes. Exacto. Esto eran los críos, los juniors, luego estaba la OAC. A la OAC no he pertenecido, pero yo a los juniors sí. Y entonces, bueno, pues era muy de manifestar las cosas que pensabas, el propongo, felicito, critico, analizar las cosas, ¿por qué? Aunque fuera una mota de polvo. Vamos. Y realmente, mira, hace un mes y medio creo que fue, después de casi 30 y tantos años, nos juntamos juniors creo que fuimos unos 80 o así, desde que yo era cría, jovencita, adolescente, hasta ahora. Claro, hay generaciones que ni las conozco, pero nos juntamos y una de las cosas... ¿De aquí de Sax o de No, de toda la provincia. De toda la provincia de Alicante. Nos juntamos aquí en Petrel a pasar un día de convivencia. Mi hija también ha militado en el Junior. Y una de las cosas que estábamos hablando, los míos, los de mi generación y más mayores, que comentábamos cuando nos preguntábamos unos a otros qué había sido de nuestra vida, porque con algunos sí que se ha mantenido el contacto, pero que con la gran mayoría pues ha sido más complicado. Y es que casi todos los que estuvimos en el Junior, de alguna manera, que nos expulsaron de la iglesia públicamente aquí en el pueblo, el obispo. A los juniors. A los juniors, el obispo. O a la OAC también. No, a los juniors el obispo nos expulsó de la iglesia. ¿Este año, te acuerdas? También igual, yo tendría 18 años o así. O sea, en el 78. 17 o 18, sí. Nos expulsó porque éramos reivindicativos, por todo el tema de a ver si os lo digo, de la confirmación, porque nosotros entendíamos que críos con 7 años confirmarse, eso no era de lógica. Uno se confirma y se reafirma en sus ideas cuando es adulto y sabe lo que quiere, pero no con esas edades. Y el tío este se puso torero y de la noche a la mañana teníamos un local que era de la iglesia, nos sacaron los trastos, nos los dejaron allí en la puerta de la calle y nos tiraron a todos públicamente. Le montamos ahí una movida con pancartas cuando vino el obispo en la puerta de la iglesia. Yo creo que fue la época donde explotamos todas nuestras energías, todas nuestras habilidades, todo lo que llevábamos dentro, eso era un volcán de todo. Y era donde lo íbamos sacando, ¿no? Y de hecho por eso decía que cuando hablé con estos amigos y compañeros míos y empiezas a ver qué es lo que ha sido la vida de cada uno, la conclusión es que el militar en el Junior nos valió como base para toda nuestra vida. A mí ya me valía el sindicato y era muy parecido en muchas cosas, pero para la mayoría asistentes sociales, profesores, hay políticos, quiero decir, casi todos están vinculados a cuestiones de tratar de favorecer, de ayudar a otra gente.
¿no? Y de hecho Y en muchos de el ellos me PC. enteré en la reunión esta que siguen militando. Son Ah. afiliados de comisiones. Ah, Gente que está en tesorería, que están, quiero decir, en otros sitios y que están en comisiones obreras. No, yo estoy en comisiones. Ah, pues mira, pues yo trabajo en comisiones y tal, ¿no? Y fíjate de esas cosas que dan la vuelta, las vueltas que da la vida. y entonces, si no te casaste, ¿seguiste viviendo con tu padre y tu No, madre? ¿O yo cómo seguí con mi te padre y mi independizaste madre en algún momento? ¿Cuándo y fue? me cierran la empresa, cierran la empresa aquí. Cuando tenías 21 años o 22. Sí, 20, 21 cerraron la empresa. Y yo pues hacía doblado en mi casa, le echaba una mano a mi padre porque mi padre pues iba haciendo cositas él, de temas de bolsos, conseguía pieles, conseguía modelos, conseguía... Y yo, como mi padre no tenía carne de conducir, pues yo lo llevaba a donde él quería y seguía en el sindicato. Y en esos momentos los compañeros de la zona de Villena me proponen que venían las elecciones sindicales y podía echarle una mano para hacer las elecciones sindicales. Y digo, pues vale. Y me metí a echarle una mano en las elecciones sindicales. Y a raíz de ahí... Echarles una mano ya como Sí. No, yo ya estaba dentro de comisiones. Pero digo, Sí. ahí ya como contratada del sindicato. No, no había contrato. Vale. Yo iba a echarles una mano a visitar empresas, a sacar candidatos y todo eso, pero ahí no había ningún contrato. ¿Vale? Y luego ya, pues, a raíz de ahí, sí que los compañeros de Alicante, que entonces estaban, pues Chamorro, Miguel Segarra, Manolo Jiménez, pues bueno, empieza a surgir, tenía unos 200 afiliaicos, el sindicato de alimentación, bebidas y tabaco, y estaban buscando a alguien en Alicante que pudiera llevar el sindicato que pudiera asumirlo y tratar de coordinar a los delegados, a los trabajadores y tirarlo para adelante. Y a raíz de haber estado yo ayudándoles en las elecciones, es cuando, porque yo seguía en la ejecutiva y todo del calzado, pues me proponen irme a Alicante y llevar el sindicato. Bueno, yo también había llegado a un punto aquí que esto ya se me quedaba un poco así, cortito, pequeño. Y digo, bueno, la base la tengo, aunque no entienda de lo que vaya a hacer, pero la base la tenía. Hablé con mis padres, mi padre estaba ya enfermo, y bueno, de esas cosas que mi padre me dijo, tienes que buscarte la vida, tú tienes que vivir tu vida. De esas veces que yo vi a mi padre, que entonces me pegaba el empujón, porque siempre me iba recortando, o sea, se sentía orgulloso de lo que hacía, pero no quería que lo hiciera. Y al final me trasladé a Alicante. Vale, y ahí entonces te independizas, te emancipas de la familia. Me alquilo un piso y me voy a vivir a Alicante. 21 años tenías. Sí, 21, 22. No conocía a nadie, algunos porque de las reuniones y todo eso que teníamos, pero la mayoría no los conocía. Y bueno, yo llegué, se acuerdan muchos porque dicen que el primer día que cuando yo llegué, que llegué como muy espontánea, que yo era muy espontánea, porque yo llegué, entré al local, me dijeron qué despachito iba a tener y luego yo lo que hice fue ir despacho por despacho presentándome a toda la gente. Y nada, y ahí empecé con alimentación, bebidas y tabaco. Vale, y entonces ahí tu trabajo en el sindicato, ¿cuántos años has sido en Alicante con alimentación? No, en Alicante he estado hasta ahora. O sea, desde los 21 hasta ahora que tienes hasta ahora 56. Vale. Sí, poquito a poco. Entonces, lo que estábamos diciendo era mayoritariamente hombres, mujeres, para ser un sector, bueno, alimentación, bebidas y tabaco en ese momento, pero... feminizado de alguna manera, sí. Y sin embargo la representación masculina sobre todo. Masculina. Y luego fue cambiando eso un poco en algún momento, ¿tú crees? ¿O sigue siendo así? Ahora, si analizas ahora las en general, hay sectores que aun siendo mujeres mayoritariamente siguen habiendo hombres. La mujer es en esos sectores, no sé si es miedo, si es vergüenza, si es, no sé lo doble que es. Jornada también, si es que no, la doble jornada sobre todo, pero eso siempre ha sido, no lo sé. Pero habiendo mayoría de mujeres, siempre lo que hay son hombres.
siguen siendo delegados hombres. Me da un coraje que para qué. ¿Recuerdas mujeres con las que coincidieras o había en tu sector tan pocas en el sindicato? ¿Rescatas Mujeres algún en lo recuerdo de mujeres del sindicato? Vamos a ver, delegadas, cuando yo entré y tal, al tiempo, me acuerdo de Lola, que se murió, y Lola llegó a ser presidenta del comité de Coca-Cola. Única mujer. Que me dio mucho orgullo. Y era una tía encantadora. Luego, pues sí, han habido mujeres. No sé si por verme en el campo se han ido animando más. Y siempre tenemos más delegadas que delegados. Ahora ya sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo lógico, si hay en más lo que es mujeres el trabajando. campo, sí. En el sector de turrones, no. Y luego decías que habíais conseguido igualdad salarial en el sector del turrón, que aquí es Sí, muy importante, ¿no? sí, La sí, sí, provincia muy de importante Alicante. porque, a ver, daros cuenta, Gijona no teníamos nada. En Gijona no teníamos nada. Me acuerdo que entonces estaba Miguel Segarra de secretario general. Y no teníamos local, no teníamos nada. UGT tenía de patrimonio, pero de histórico, pero nosotros no teníamos nada. Entonces queríamos alquilar, queríamos coger algo y vamos, allí éramos los demonios con cuernos y rabo. En comisiones aquello era... no nos veían. Los comunistas. Vamos. Entonces, eh, esto es como todo, tener paciencia. Y tuvimos la suficiente, por lo menos yo que llevaba el sector, la suficiente paciencia para que 2 o 3 compañeros de lo que es la fama, Sánchez, mira, pues llegara un momento que se les hincharan las narices y, y llamaran al sindicato porque querían tener contacto con comisiones obreras. Entonces yo empecé a asesorar a los trabajadores en Gijona en un bar. El bar tenía reservado, tenía 2 reservados, y entonces a condición o a cuenta de que consumiéramos, de la consumición, pues el hombre del bar nos dejaba una sala de esas, y entonces allí me sacaba yo todos mis bártulos, mi estatuto, mi convenio, mis historias, y es cuando empecé con ellos a hacer el sindicato en Gijona. Y a raíz de ahí, pues con el paso del tiempo, hubo un empresario, un hombre que tenía un local y le dijimos de alquilarlo. Le recriminó la propia patronal que nos alquilara comisiones obreras el local y él dijo, vale, no tengo inconveniente, a mí me pagáis vosotros el alquiler y no hay problema. Y a raíz de ahí montamos el local y el local ha estado 20 y tantos años abierto hasta que se cerró, no sé si fue ahora en el 2012 o 13. A primero de año se cerró, pues como tantos locales de comisiones, por la situación. Pero bueno, ahí empecé a hacer sindicalismo y a raíz de esos compañeros empecé a meterme en todas las empresas de Gijona. Y en huelgas que hemos montado, y a dormir con ellos encerrados en la empresa y asambleas se hacían. De todo. Y ahí, por ejemplo, la participación de mujeres y hombres en esas huelgas, sí, en esas asambleas, sí, que había... Sí, en la participación sí, las mujeres salían también y tal. Otra de las cosas que después de muchísimos años estoy contentísima que en el 2013 se llegara ya a un acuerdo y que ningún gobierno, ni tan siquiera socialistas, durante todos estos años hayan sido capaces de solucionar ese gran problema, que es el problema de las cotizaciones agrarias, que no tienen nada que ver con el sector del régimen general, que ahí la gente, aparte de trabajar, se ha tenido que estar pagando un cupón para tener unas bases mínimas. Y entonces, incluso las épocas que no tenían dinero, que no trabajaban, que paraban, te tenías que seguir pagando el cupón. Y 90 euros picaban. Y eso se ha conseguido que se integren y por lo menos los periodos que trabajan se les descuente como en el régimen general. Y eso ha sido un logro de muchísimos años, sobre todo de la gente que estaba en la federación, que era el agrario, y cuando ya fusionó con agroalimentaria, porque eso se ha dado ahora después, pero ellos son los sindicalistas que estaban en ese sector, fueron los que fueron peleando año tras año para que eso se diera, porque el subsidio agrario solo lo cobraba Andalucía y Extremadura, y el resto de España la gente no cobraba. Son sectores muy complicados. Del año 78, o sea, todas las huelgas, todas las movidas que han habido, en todas
En todas he estado. La del 80 y... Cuéntanos eso. La Ana. del 85, la reforma de las pensiones. Esa en Madrid, nos dieron una paliza, porque cuando terminó toda la movida y nos íbamos reagrupando para irnos a los autobuses, estábamos como 150 personas, íbamos por un tramo de calle. Allí en Madrid resulta que había una comisaría de policía y nos cerraron la calle a los dos lados y empezaron a soltar en el trozo ese de calle. Yo iba con un compañero, Jorge, de químicas, es catalán, hace años que no lo he visto, de químicas, que era un armario de tío, y el tío se tiró encima de mí porque iban pegando con las porras para cagarte. Aquello dices, pero vamos a ver si ya hemos terminado, si nos vamos a coger el autobús para irnos, que ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Bueno, eso fue una de las encerronas más gordas. Yo las he vivido todas con mucha intensidad, porque y doblemente, porque como, vamos a ver, el sindicalista que ha estado al servicio directo del sindicato, yo creo que lo hemos vivido doblemente, porque no solo vives una cosa, vives todo el día a día de todo el mundo, vives los problemas de todo el mundo. Yo a veces digo, coño, si es que hacemos hasta de psicólogos, porque incluso han habido trabajadores que han venido y en vez de hacerte una consulta laboral, sindical, te han hecho una consulta particular de psicólogo, de pura y dura. Yo lo he pasado muy mal a épocas, hasta que conforme vas madurando y vas canalizando todas esas cosas, pero lo he pasado muy mal porque he sentido mucha impotencia ante muchos problemas que se me han planteado, porque no veía soluciones, pero ya no laborales, es que me planteaban problemas de todo tipo. Sí, te entiendo perfectamente. Problemas personales, problemas de acoso, problemas de no sé qué, habían problemas de todo. Y uno en su trabajo, muchas veces sabiendo que tiene el salario garantizado, la gran mayoría de trabajadores de este país, cuando se van apagan a la máquina y salen por la puerta de la fábrica, desconectan. La gran mayoría desconecta. Pero un sindicalista no desconecta. Un sindicalista no desconecta. Si tienes ERES, si tienes todo, tú te vas a tu casa y sigues dándole vueltas a la cabeza de lo que hay, de la gente que se puede ver afectada, de qué manera puedes solucionar, qué mejor manera, las condiciones para que la gente... Y tú no te vas a tu casa tranquilamente. Yo he seguido dándole vueltas a la cabeza. Yo me imagino que al resto de mis compañeros les tiene que haber pasado exactamente lo mismo. Entonces, cuando vives el sindicato de esa forma es muy duro, y te quemas, pero bueno, vas aprendiendo a rentabilizar esa energía y resistir las cosas. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar